¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a este su canal. Si es la primera vez que usted nos acompaña, por favor, únase a nosotros. Síganos en todas nuestras redes sociales. Le prometo que tendremos unos minutos de mucha bendición. El día de ahora quiero hablarles de recuperando nuestra felicidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos sentido deprimidos, decaídos, abatidos o simplemente frustrados, pese a que somos personas asiduas a la iglesia, a alguna comunidad, a algún movimiento? Pero entramos en esas etapas en las que se suele decir, estoy en un desierto, no siento ánimos, ya no quiero seguir, o simplemente estoy decepcionado del grupo, de la comunidad, o los acontecimientos personales de mi vida me están afectando tanto que ya no quiero seguir. Oiga, esto nos suele pasar a todos, no solo a usted. A mí me ha pasado. Hay días en que de verdad ya no quisiera estar involucrado en las redes. Esto de estar transmitiendo constantemente, de verdad que es cansado. Algunas personas piensan que los que estamos en iglesia no padecemos de dificultades o de problemas o de situaciones difíciles. También a nosotros nos toca pasar lo que se llama en la Biblia la noche oscura, los momentos de oscuridad, de tristezas, de flaquezas, de problemas. Es normal. Pero pasa que también hay personas que se apartan de la fe, abandonan la comunidad, empiezan a caminar por el mundo sin estar cerca de Dios y solo viven retroalimentándose de sus propias frustraciones. Y lo peor es que nos rodeamos de gente que lejos de animarnos a volver a la fe o ser felices, como que nos incitan a apartarnos de Dios y seguirnos quejando de Él. Sí, mira cómo te tienes. Y eso que tú estabas en la iglesia. ¿Cómo es que ahora que después de ser servidor te haya pasado lo que te pasó? Tu matrimonio se vino abajo, te despidieron del trabajo, el dinero no te alcanza. Y mire pues que hay muchas realidades de orden temporal que empiezan a afectarnos, empiezan a minar nuestra fe y de alguna manera hacen que nos sintamos un poco deprimidos. Pero, hermanos, esto es normal. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 29, considera estas situaciones y nos dice lo siguiente. Esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. La iglesia está consciente de esta realidad que muchas veces nos toca vivir, a usted, a mí, a muchas personas en iglesia, no crea que no. ¿Y cuánta gente no se acerca a la iglesia porque genera malas ideas en torno a la religión? Y como dice el catecismo, a veces solo por lo que ve o por lo que experimenta o por simples situaciones que se encuentran periféricas a su propia realidad. Aunque a veces las evidencias están a simple vista, vemos cuánta gente verdaderamente en la iglesia, en la fe, ha encontrado el camino de la felicidad,
han encontrado éxito y bendición, para muchos esos testimonios no sirven de nada. Simplemente no tienen su peso como para creer y regresar a la fe. En este contexto nosotros podemos pensar en la Biblia, por ejemplo, hay un caso que se dio justo cuando Jesús muere. Hacía 3 días de la muerte de Jesús, los discípulos habían estado en Jerusalén aguardando la promesa de Jesús, que les había dicho: aguarden en Jerusalén porque ahí iba a aparecer. Sin embargo, 2 de los discípulos de Jesús, no hablo de los apóstoles, de los tantos discípulos que le seguían, pues decidieron retirarse de la comunidad, apartarse de Jerusalén y regresar a su aldea, un pueblo llamado Emaús. Estaban de camino comentando entre sí mismos todo lo frustrante, lo doloroso, lo triste que había acontecido en Jerusalén hasta que mataron a nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz. Esto resultaba deprimente. Pero miren, aquí hay algo muy importante de analizar. Teológicamente, los apóstoles, cuando escriben, quieren decirnos cosas entre líneas. La primera, que aquellos abandonaron el grupo de la comunidad y dejaron Jerusalén. Este es un simbolismo bíblico que significa que se apartaron de la fe, de la ciudad santa y volvieron al mundo, a la vida cotidiana, no necesariamente al pecado, simplemente a una vida sin Dios. ¿Cuánta gente que no es mala, no es pecadora, no es pendenciera, no anda en vicios, no anda en cosas insanas, simplemente vive sin Dios? Así quisieron estos, apartarse, bajar de Jerusalén y reincorporarse nuevamente a su vida cotidiana. En esto iban cuando se les aparece Jesús, pero no le conocían, no lograban reconocer quién era. Es que es normal. Esta es señal inequívoca de que estamos ensimismados en nosotros mismos. Solo vemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras limitantes, nuestras frustraciones. Y no hay tiempo para atender lo demás. Aunque el Señor puede estarnos hablando, simplemente lo hacemos pasar de largo. Nos suceden cosas en la vida de las que salimos bien librados y lejos de decir: bendito Dios que estaba conmigo, decimos: vaya qué suerte la mía, este amuleto me sirvió. Vaya si soy suertudo, no me pasó nada. Y dejamos ir de paso a nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando Jesús iba con ellos, empezó a preguntarles qué había acontecido. Pues ellos contaron su propia versión, la de cada uno de nosotros. Nunca contamos lo que Dios hace, solo contamos lo que Dios deja de hacer. Sí, es que estaba en la iglesia y al estar en la iglesia pues todo me iba mal. Por ejemplo, he ido a cantidades de matrimonios que dicen: sí, todo empezó cuando nos casamos por la iglesia, todo fracasó. Todo empezó cuando fuimos a la iglesia y nos casamos ahí. Ahí empezaron los problemas. Como que si estar en la fe no es la causa de la solución, sino la causa de los problemas. Hombre, esto es lamentable, porque no dejamos manifestar verdaderamente lo que Dios sí ha hecho en nosotros. Estos le dijeron, los discípulos de Maús le dijeron a Jesús, que tú no eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en los últimos días. Que tal Jesús de Nazaret, que era fuerte en milagros y prodigios, pues hace 3 días que lo mataron. Y ahí aparecieron unas mujeres diciendo que se le aparecieron unos ángeles y otros de los nuestros que anduvieron viendo el sepulcro y dicen que estaba vacío. Pero bueno, simplemente se quedaron con esa versión. Lo cierto es que ya no pasó nada.
Esa es la versión muy humana de los hechos. ¿Quién va a pagar mis cuentas? ¿Quién me va a sacar del hospital? ¿Quién me va a pagar la casa? ¿Quién me va a dar de comer? Pues esa es la versión personal, la versión de cada uno. Ante esto, Jesús los recriminó y le dijo: insensatos de corazón tardío para creer. Es que nos pasa. El corazón, hermanos, se nos endurece. Se hace tan duro que no permitimos que la gracia de Dios impregne nuestro ser. Y no porque no estén las evidencias a la vista, sino porque simplemente no las queremos ver. Las manifestaciones de Dios, la Biblia dice que se renuevan cada mañana. Todos los días podemos ver cómo Dios se manifiesta en nosotros y en la vida de muchas personas. Que pasan cosas malas, obviamente. Vivimos en un mundo que es como es. Y nos quejamos. Decimos: sí, si Dios ama al mundo, ¿por qué lo tiene como lo tiene? Si Dios me ama, ¿por qué me tiene como me tiene? Si Dios bendice a los buenos, ¿por qué les pasan cosas malas a los buenos? Hombre, hay que ser un poco sensatos. También a los malos les pasan cosas malas y muy malas, ¿eh? No solo a los buenos. Hay quien decía hace unos días, lamentablemente había tenido una serie de situaciones feas, difíciles en su vida, y se preguntaba: ¿y por qué solo a mí me pasan esas cosas? Eso es un poquito exagerar. No es que solo a ti, a todos nos pueden pasar. A mí, en el 2020, me cayó glaucoma, me dio COVID, me enfermé, en fin, me pasaron muchas cosas. Y no por eso dije: es que solo a mí me pasan esas cosas. Son situaciones contingenciales que nos pueden pasar a todos nos pueden pasar. Por eso es necesario escuchar a Jesús. Jesús empezó a explicarle las escrituras, desde Moisés, pasando por los profetas, para que entendieran el misterio de Cristo, cómo funciona Cristo. Es que lo que pasa que a veces nosotros queremos que funcione a nuestra manera. Noten que estos discípulos sí quisieron que Jesús se quedara con ellos, porque cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo el ademán de seguir de largo, pero le dijeron: no, quédate con nosotros, porque sí nos deleita, nos gusta esas cosas de la fe, pero a nuestro modo, bajo nuestro esquema, bajo nuestras normas, ¿sí? Yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Jesús, pero no creo en los curas, no creo en los pastores, no creo en esos grupos. Pues ¿quién te ha dicho que son buenos? Alguien me decía una vez: es que ahí puros pecadores van. Y yo le decía: sí es cierto, puros pecadores van. Tiene toda la razón. Es que si fueran santos, pues no sería iglesia, sería el cielo si todos fuéramos santos. Vamos ahí los que necesitamos santificarnos. Esos son los que estamos en la iglesia. Pero es equivocado pensar que voy a encontrar un lugar que se acomode a mi gusto, a mi forma de ser, a mi forma de pensar. Le cuento que hace años, cuando yo recién empezaba mi vida cristiana, me propuse ir a misa todos los días. Yo venía de una iglesia pentecostal donde pues había mucha vivacidad, se oraba por el Espíritu Santo, la gente saltaba. Eran situaciones muy emocionantes las que se vivían en esos cultos. Pero cuando me hice católico dije: voy a empezar a ir a misa diaria, y empecé a ir a catedral. Y resulta que el padrecito que daba la misa en catedral, yo le decía padre cloroformo, porque cuando empezaba, nomás empezaba la homilía, yo empezaba a dormitar, empezaba a dormirme, me daba sueño. Y mire cómo era el diablo, que me dormía y me despertaba justo cuando el sacerdote terminaba la homilía. Qué tremendo, porque hay que decirlo, en nuestra iglesia, pues no hay muchos sacerdotes grandes oradores, ¿sí? Entonces tienden a dormitarse. Pero el punto es
la perseverancia. No podía yo empezar a escoger una iglesia donde hubiera un sacerdote que hiciera lo mismo que hacían en las iglesias en las que yo iba. Tenía que ir buscando la fe, aquello que me llenara, que me alimentara en la fe. Cuando Jesús se quedó con ellos, pasó algo maravilloso que les cambió su vida. Bueno, pasaron tres cosas. La primera, Jesús se puso a la mesa, dio la bendición y partió el pan. Primera cosa. Segunda cosa, se les cayeron las escamas o lo que les impedía reconocer a Jesús. Le conocieron. Tercera cosa, Jesús desapareció de ese lugar. Mientras yo estaba preparando este tema, me preguntaba qué fue lo que realmente cambió el corazón de estos hombres. Hermanos, el gesto de la fracción del pan que apunta San Lucas no lo puso por gusto. No es como quien dice, bueno, pues se reunieron y echaron unos tacos o se comieron unas pupusas. No, 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 no. No fue una cena coloquial, no fue una botanas que se dieron, no. Fue un gesto que tocó el corazón de aquellos discípulos. Es que para nosotros, los civilizados del siglo XXI, no nos entra que una cena puede cambiar la vida a alguien, pero para el judío del tiempo de Jesús, sí. Es que San Lucas se cree que escribió su evangelio allá por el año 70 al 80 después de Cristo. Ya estaba presente el rito de la Eucaristía, ya se estaba desarrollando, a lo mejor no como lo desarrollamos nosotros hoy en día, pero ya era un signo importante y evidente dentro de la comunidad cristiana. Y por tanto se reunían, y lo dice San Lucas en su segundo libro, en el Hecho de los Apóstoles, se reunían a las oraciones, a las enseñanzas de los apóstoles y a la fracción del pan. Para un judío, partir el pan, que es el gesto pascual, significa alcanzar la libertad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esa cena? Antiguamente, en el tiempo de la esclavitud, cuando el dueño de un esclavo había visto con bondad el trabajo de un esclavo y quería darle la libertad, lo invitaba a un banquete. Ese banquete era para que el esclavo entendiera que a partir de ese momento, él quedaba libre, ya se podía ir. Eso era libertad. Y fue el gesto de Melquisedec en el Antiguo Testamento que marcó la vida de los judíos justo en la noche de Pascua, cuando salieron de la esclavitud en Egipto y se fueron hacia la tierra prometida. Que Jesús hiciera eso bajo ese rito, a los discípulos los dejó impactados. Entonces le conocieron. Es que tenemos que ser amantes de la Eucaristía para entender que ahí está presente Jesús, porque en ese momento no solo se les abrieron los ojos, sino que Jesús desapareció. ¿Y por qué desapareció? Bueno, yo se lo cuento. Santa Teresa de Ávila le dijo a alguien una vez, ¿cómo quisiera, hermana?, le decía, estar en los tiempos de Jesús, escuchar las prédicas de Jesús, haber estado al lado de Jesús. Y Santa Teresa le decía, pero ¿por qué buscar tanto si ahí lo tenemos presente en la Eucaristía todos los días, a toda hora? Porque la presencia real, verdadera y sacramental de Jesús sigue con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces he estado, hermanos, ante la Eucaristía, sentado ahí, sin decir palabra alguna,
y el Señor hace su trabajo en mí. Recuerdo un tiempo de desolación que me tocó vivir y precisamente estaba en Estados Unidos. Estaba muy triste, muy angustiado por una situación personal y había una iglesia cerca donde estaba hospedado. Iba todos los días religiosamente al Santísimo. No decía nada, no hallaba ni qué decirle, solo me quedaba en silencio. Yo no sentía nada, no pasaba nada en mí, según yo, pero el Espíritu de Dios estaba aleteando, transformando mi corazón. Tal vez la comparación es muy fea, pero quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Si usted se expone a un objeto radioactivo, en el momento usted no siente nada. Usted se puede acercar a ese objeto radioactivo y estarse un rato ante él y no siente nada. Los efectos los tendrá después, porque empezará a sentir cómo su piel se empieza a carcomer, empezará a ver cómo su organismo empieza a funcionar mal. Bueno, dije que es un mal ejemplo, pero es para que me entienda. El Santísimo pasa lo mismo. Cuando estamos ante Él, a lo mejor no se siente nada, pero con el tiempo empezamos a experimentar la radiación de los rayos de su amor, que empieza a transformar nuestro interior y la fuerza que nosotros andamos buscando en la oración, que no fluye de nosotros, entra en nosotros. Es la misma fuerza de Jesús. Eso cambió la vida de los discípulos. Eso hizo que sus ojos se abrieran y conocieran a Jesús y los llenó de alegría. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudium Evangelium, en el numeral 11, nos dice que esa buena nueva, ese buen evangelio, es el que transforma la vida de los tibios y de los no practicantes y los llena de alegría, devuelve la alegría a nuestras vidas, la exposición a Jesús. Quiero invitarte, hermano, a que si tú te sientes desolado, frío, ve al Santísimo. No digas nada, solo siéntate ahí. Pasa las horas que necesites. Solo te invito a que tengas disciplina, nada más, disciplina de estar un ratito ahí, diario, sin decir nada. Y vas a experimentar cómo en esos días la obra, la gracia de Dios empieza a invadir tu ser y experimentarás lo que los discípulos de Maús experimentaron. Alegría. ¿Y sabes qué hicieron? Se regresaron a Jerusalén en el mismo momento. Cuando le dijeron a Jesús, no, no te vayas porque ya es muy noche. Ahora le dijeron, después de que tuvieron ese encuentro, salieron, olvidaron todos los temores, las penas, las aflicciones y salieron de regreso a Jerusalén, símbolo bíblico. Volvieron a la ciudad santa, volvieron a la fe y volvieron a congregarse con alegría con las mujeres y los apóstoles que habían sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Querido hermano, vamos a hacer una oración para terminar y le decimos al Señor: Dios amado, gracias por este momento. Te pedimos perdón, Señor, si es que dejamos que nuestro corazón se enfriara. Queremos abrirlo nuevamente a la dimensión de tu amor y que seas tú el que nos guíe en este regreso de casa al Padre. Ayúdanos, Señor, a ser firmes y disciplinados y que podamos tener ese encuentro renovador contigo y con nuestro Padre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar conmigo. Le invito a que siga nuestros programas y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.